Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer llamada Isabel era descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían de forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea del pueblo permanecía afuera en oración mientras se ofrecía el incienso. Entonces se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo, pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor. Estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto». Pero Zacarías dijo al ángel: «¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada». El ángel le respondió: «Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo». Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías, extrañado de que permaneciera tanto tiempo en el santuario. Cuando salió no podía hablarles, y todos comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Él se expresaba por señas porque se había quedado mudo. Al cumplirse el tiempo de su servicio en el templo, regresó a su casa. Poco después, su esposa Isabel concibió un hijo y permaneció oculta durante 5 meses. Ella pensaba: «Esto es lo que el Señor ha hecho por mí cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres». Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, meditamos en esta novena del Niño Dios cómo es la acción del Señor a través de nosotros. Dios quiere estar unido a nosotros, de tal modo que ya no seamos dos, sino uno solo, junto a Dios. Esto lo dice de una manera muy significativa San Pablo en la carta a los Gálatas, cuando manifiesta: «Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí». Y esto es muy, muy grande porque Jesús es el Hijo de Dios. Es el cielo, es la eternidad, que se une con la tierra, con la materialidad, con lo temporal, con lo corporal. Es unir lo infinito con lo finito, es el puente entre nosotros, pobres criaturas, mortales, pecadores,
y el cielo, la vida eterna. El único que podía hacer este puente era el Hijo de Dios, enviado por el Padre Celestial. Entonces, para poder actuar con nosotros, para poder vivir en nosotros, el Hijo de Dios, es decir, Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, necesita que nosotros cambiemos nuestra mentalidad, porque Dios piensa distinto a nosotros. Hay un pasaje para demostrar esto que lo muestra claramente, ¿no? Cuando Jesús le dice a San Pedro, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, mira Pedro, ya no piensas como Dios, ahora piensas como los hombres. ¿Por qué? Porque Pedro le decía a Jesús que no tomase la cruz, que no necesitaba la cruz para salvarnos. Entonces Jesús lo reprendió fuertemente. Ahora no piensas como Dios, piensas como los hombres. Porque nosotros, los hombres, que vivimos en este mundo, que tiene otro criterio de triunfo, de victoria, de calidad de vida, se dice hoy, pensamos totalmente distinto a Dios. Nosotros vemos, por ejemplo, a Jesús en el pesebre y decimos, pobre niño Dios, nació pobrecito, qué pena que nadie lo recibió, qué pena que fue rechazado. Y es cierto, pero Jesús quería la pobreza. Vemos a Jesús en la cruz y decimos, pobre Jesús, qué pena que lo crucificaron, que fueron malos los judíos, malos los romanos, olvidando que Él murió por causa de todos nuestros pecados. Pero Él quería la cruz. Entonces, ¿se fijan? Piensa distinto Jesús a nosotros. Otra cosa que nos pasa a nosotros es que creemos que todo es ganado por méritos, que la justicia tiene que ser así. Si yo doy algo, merezco recibir otra cosa. Pasando y pasando, decimos. Y a veces aplicamos ese criterio con Dios. Si yo hago algo bueno, entonces Dios tiene que escucharme. Por eso a veces también hay que cambiar un poco la mentalidad de la manda, ¿no? Siempre vemos aquí a San Sebastián con velitas, y está bien, es bueno tener devoción popular a los santos, pero ojo del modo como lo hacemos, ¿no? Si yo digo voy a prender estas velitas para que Dios me escuche en mi petición, pero si no me escucha, yo me voy a enojar con Dios, porque yo siento que si yo le doy algo, Él está obligado a darme lo que yo necesito. Y así no funciona nuestra relación con Dios. En el Antiguo Testamento era de esa manera. Los judíos pensaban que si uno ofrecía sacrificios, por ejemplo, en el templo, mataba una paloma, mataba un cordero, una vaca, entonces Dios estaba obligado a escuchar nuestras oraciones y a perdonar nuestros pecados, porque nosotros hicimos algo para ganar el favor de Dios. ¿Se fijan que entonces ya no se trata de algo gratis? Tengo que hacer algo para recibir una recompensa de Dios. Y eso implica que en el fondo en la fe uno ya no pone la confianza totalmente en el Señor, sino en uno mismo. Yo hago esto y merezco esto. Entonces, ¿qué pasa? Que eso significa tener poca fe. Y cuando el ángel Gabriel, como se muestra hoy en el Evangelio de Lucas capítulo 1, se aparece al profeta y sacerdote Zacarías, ¿cierto? Porque después Zacarías va a ser un profeta, ¿no? Cuando él proclama el Benedictus una vez que nace su hijo Juan Bautista. Pero en este momento Zacarías tiene que aprender una lección, porque él estaba pensando en la onda del Antiguo Testamento. Doy y Dios me da, pero en el fondo no creo totalmente en Dios, creo en mí mismo. Entonces el ángel Gabriel se presenta y le dice, mira, has sido favorecido, Dios te ha escuchado y te va a regalar un hijo, y tu mujer Isabel, que es estéril y que tanto ha rezado junto a ti,
por fin va a tener un hijo, y ese hijo se llamará Juan, y será una alegría para ti, porque él será el precursor del Mesías. Le fue contando todo lo que iba a suceder con su hijo. Y fíjense que Zacarías, en vez de alegrarse también con esa noticia y decir gloria a Dios que ha enviado su ángel para mostrar algo que es imposible a los ojos de los hombres, ¿no? Pero no imposible para Dios. En vez de eso, duda, pone problemas, dice, no puedo creer, necesito una prueba para estar seguro. Es tan distinto a como sucede con María, que cuando el ángel se le presenta a la Virgen y le cuenta algo mucho más difícil todavía, ¿no? Porque aquí el milagro no es que una mujer estéril tenga hijos, como vemos que sucedió en el Antiguo Testamento tantas veces, ¿no? Ana, madre de Samuel, una mujer avanzada en edad, aquí también muestra la historia de Sansón, cuya madre era estéril, y se le regala también tener un hijo. Entonces, Dios hacía milagros en el Antiguo Testamento, pero parece que Zacarías en ese momento se olvidó de eso y se puso a dudar, ¿no? Y la Virgen, en cambio, no duda. Ella dice en todo caso, ¿cómo será eso si yo no conozco varón? Pero no duda del poder de Dios. En cambio, Zacarías responde, no, yo no puedo creer esto, dame una prueba para estar seguro. Y el ángel le dice, yo soy Gabriel, ya que no me crees, te daré una prueba, te quedarás mudo hasta el día del nacimiento de tu hijo Juan. Y así fue, se quedó los 9 meses mudo, Zacarías. Entonces, ¿qué quiere decir esto en definitiva? Que lo que Dios nos quiere regalar siempre es por amor, siempre es gratuito, no lo podemos merecer, pero sí podemos poner nuestra fe y nuestra confianza de que si Dios nos quiere regalar una gracia, entonces Él lo puede hacer, y yo digo simplemente fiat, hágase en mí según tu voluntad, como lo dice la Virgen María, pero también tengo que estar dispuesto a pasar las pruebas que significa vivir junto a Dios, porque estar junto a Dios significa que yo recibo todo gratis de parte de Él, todo es por puro amor, pero también Dios me exige a mí que me entregue por entero, que no dude, que confíe en Él, que me abandone y que renuncie a todo si es necesario, lo que me da seguridad en este mundo para ponerme solo en las manos de Dios. Es así como vemos que en Navidad todo depende de Dios. Jesús, ¿no es cierto?, nace pobre, humilde en Belén, pone a prueba la confianza de María y José y nunca falta nada. Pasan dificultades, pasan pruebas, pero Dios nunca les hace falta, no deja que les haga falta nada. Les envía a los pastores, las personas más pobres de la región, que les trajeron una ovejita, lana, leche, regalos humildes, pero con eso pudieron salir adelante en el nacimiento de esa noche fría en Belén. Después llegan los Reyes Magos con mejores regalos, y así nunca les falta nada. Después viene el gran cruce, ¿no es cierto?, desde Israel hasta Egipto, pasando por el desierto, porque Herodes quería matar al niño. Es decir, tantas pruebas, tantas dificultades, pero al mismo tiempo, qué regalo tan grande tener al niño Dios como un propio hijo. Para San José, todas las dificultades, todos los contratiempos no eran nada, porque él sabía que Dios estaba con él, que los ángeles lo estaban cuidando, y que si él estaba haciendo la voluntad de Dios, entonces cualquier humillación, cualquier contratiempo, como que no lo recibieran en Belén, por ejemplo, no era nada. Si estoy con Dios, ¿qué importa mi humillación? ¿Qué importa mi pobreza? Si Dios es mi riqueza, Dios es mi seguridad, mi salvación. Pero eso implica cambiar nuestra mentalidad, poner la confianza 100% en Él y dejar de confiar en uno mismo, pero sí poner todo de mi parte, como si todo dependa de mí, y confiar totalmente como todo, de hecho, depende de Dios.